¿Qué tal? Soy Víctor Mejía. En esta ocasión vamos a hablar de la perspectiva de género en una sinopsis muy general. Eh, la perspectiva de género surge como una necesidad de reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres por razón de sexo, es decir, ser hombre o ser mujer, ¿no? Históricamente, podríamos decir que tiene sus inicios esta lucha por ahí de la Revolución Francesa, ¿no? En donde a partir de este movimiento en el continente europeo, pues se van desarrollando leyes y se va luchando por que hombres y mujeres tengan derechos, ¿no? A partir de esos movimientos va diversificándose, va haciéndose más extenso en otros países del continente, inclusive ya en otros continentes, ¿no? Entonces, ha sido un camino muy largo para obtener lo que el día de hoy tenemos como perspectiva de género, ¿no? En México no es sino hasta por ahí los tiempos de la Reforma en donde Ignacio Ramírez, el Nigromante, hace una propuesta en donde precisamente él en su propuesta dice que debe de haber igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Lamentablemente para esos tiempos se desestima esa propuesta y pasa de largo, pasa de corrido, ¿no? Más adelante podemos tener ya podemos ver esos primeros chispazos en el gobierno de Porfirio Díaz, cuando se decreta la ley, digamos, de las escuelas primarias, escuelas secundarias, en donde se decreta la obligatoriedad del estudio de la primaria, del nivel primaria, para niños y niñas, ¿no? Creo que ahí hay un gran avance y es donde empieza en nuestro país a verse por primera vez, ¿sí? Esta parte de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? El camino fue largo y basa inicialmente o principalmente en la obtención del sufragio femenino, ¿no? En donde las mujeres pudieran ejercer ese derecho, ¿no? Fue a través de convenciones y se inició en Chiapas, después en San Luis Potosí, hasta que finalmente a partir de esas convenciones feministas en 1969 se logra precisamente que se le conceda a la mujer primeramente la mayoría de edad y la titularidad, ¿sí?, de su sufragio, sin importar su estado civil. Ahí ya hay un gran logro, ¿no? Pero de 1700 a mediados del siglo XVIII a 1969 hay una brecha enorme de tiempo, ¿no? Es decir, nosotros en nuestro país ha sido más lento este camino para lograr una igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, también destacamos la Carta, digamos como contexto histórico, la Carta de las Naciones Unidas como el primer instrumento de igualdad, ¿no? De igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Donde destaca precisamente que no debe haber ninguna discriminación por motivos de sexo, ¿no? Entonces, podemos observar que ha sido un camino, como decía hace rato, muy largo y en donde se han llevado convenciones, tratados, todo lo que ha sido la punta de lanza para lograr una igualdad real, ¿no? Y llegando a este punto, pues tenemos la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, en donde destaca, ¿no?, como definición, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar y cuestionar y valorar también al mismo tiempo la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género, ¿no? O sea, ya se pronuncia, ya hay una ley, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿no?, que nos da esta definición, pero la realidad ¿cuál es?, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en nuestras comunidades? ¿Qué sucede alrededor nuestro? ¿Sí? Dentro de nuestras propias familias, cómo esta parte pareciera ciertamente que existe ya un marco jurídico, pero la realidad es que no se lleva a cabo, ¿no? Vemos que todavía las mujeres en el campo laboral
pues no ganan el mismo sueldo, vemos a las mujeres en el campo familiar que no se les permite hacer las mismas actividades que los hombres, siguen relegadas en la cuestión de los roles, ¿no? Es decir, tu mujer pues te tienes que hacer cargo de la casa, mientras que el hombre pues va y es el sustento de la familia, ¿no? Yo tengo, en este caso como hombre, pues yo tengo derecho a la diversión de fines de semana porque trabajé mucho, pero tú pues nos tienes que atender esos fines de semana, ¿no? Entonces hay una discriminación por todos los lados donde los veamos, por cuestiones culturales, es lo que pesa más, ya no es la cuestión biológica, sino la parte cultural que ha sido heredada por generaciones, ¿no? Y mientras esta parte no se corte, pues las generaciones que vienen van a seguir actuando de la misma manera, el famoso machismo, ¿no? El famoso machismo en donde inclusive en pueblos, digamos, nativos de las regiones en donde cada uno de nosotros vive, en el caso de la alcaldía Iztapalapa, los pueblos nativos, pues obviamente todavía se ve todas esas viejas costumbres en donde las mismas madres de los hijos, si llegan a cometer una infidelidad, pues lo justifican, ¿no? Por el hecho de ser hombre, ¿no? Y la mujer simple y sencillamente pues no tiene justificación. Todavía existe en estos tiempos, existe esa brecha, digamos, generacional, ¿no? Eso que vamos heredando a nuestros hijos. Entonces es importante que se corte porque se va diversificando hacia los demás ámbitos, hacia el ámbito laboral, hacia el ámbito de poder, hacia el ámbito político. Se ha avanzado en lo político, la paridad y esas cuestiones. La realidad es que, bueno, todavía falta mucho por hacer, aunque exista ciertamente un marco jurídico, pero tenemos que empezar atacando la parte cultural, la parte de la misoginia, la parte de la herencia religiosa y todos esos sinfines que nos llevan a tener una desigualdad de género y lamentablemente inclusive tiene mucho que ver también con los feminicidios, ¿no? Con la violencia ya más allá, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica hacia las mujeres, por esas costumbres que hemos sido heredadas y que se tienen que cortar de tajo para poder realmente ir hacia una igualdad de género tal cual lo establece el marco jurídico.